Pues ya lo decíamos, Ruth, y es que desde antes de que ese Consejo Nacional Electoral tan cuestionado diera esos resultados, donde hablaban de lo contrario a lo que habían dicho las encuestas a boca de urna, pues ya muchos países habían expresado su alerta, diciendo: ojo, cuidado con el resultado, necesitamos cifras. Ya 10 países, antes de que incluso el CNE diera esos resultados, ya habían expresado su preocupación. Incluso desde antes sabemos que socios estratégicos y que incluso socios como Lula da Silva, que prácticamente ayudó y motivó este régimen y lo ayudó a fortalecer, pues ya habían dicho: el que pierde se va. Ya había habido unas voces de alerta, y luego de que se dan estos resultados también empieza una avalancha de reacciones, Ruth, de países. Ya incluso Perú, por ejemplo, ya dijo que llamaba a consultas a su embajador, y esto es lo que seguramente va a pasar. Recordemos que en el escenario del 2019, 70 países no reconocieron cuando Nicolás Maduro en su momento se tomó el poder de manera ilegítima y se proclamó ese 10 de enero de 2019 luego de unas elecciones y unos resultados muy cuestionados en el 2018. Claro, lo mismo sucedió, se repitió la historia un poco, ¿no? Antes, en su momento, cuando fue la última elección con Nicolás Maduro, pues salía en su momento la representante del CNE a decir estos resultados irreversibles. Prácticamente el término favorito que tiene el CNE cuando da esta lectura de resultados que estaban previstos para un poco más temprano, hora Caracas, en las Américas también se estaban esperando estos resultados del CNE, sin embargo llegaron casi a la medianoche, también con resultados irrefutables, lo decía quien representa ahora el CNE, y así sucedió. Otras encuestas a boca de urna daban otros resultados. ¿Qué pasó? En la mañana, abrumadoramente, las personas salieron a votar. La oposición estaba contenta con el hecho de que hayan acudido a las urnas. Después, a partir del mediodía en adelante, ya decía el oficialismo: ha bajado, ya se desinfló esto de que las personas están acudiendo a votar. Y luego, los testigos denunciaban también en rueda de prensa que estaban siendo sacados, que a otros no los habían dejado ingresar. Ese era el punto clave que tenía la oposición, en este caso, para controlar un proceso democrático, para el que fueron convocados supuestamente los venezolanos y las venezolanas. Había esta situación de esperanza, de cambio, como lo decía María Corina Machado al iniciar la jornada. Ahí vemos cómo terminaba esta jornada para la oposición. Sin embargo, con un Edmundo González y una María Corina Machado, rodeada también de quienes han hecho esta campaña, este proceso electoral, es decir, nosotros no vamos a descansar hasta que se haga valer la democracia, lo que se ha votado en las urnas. Y lo que se ha votado en las urnas, según lo que decían otras exit poll y resultados a boca de urna, era que Edmundo González habría llevado casi el 70% de los votos versus un 30% para Nicolás Maduro. Y a esta hora vinculamos y saludamos a nuestra directora Claudia Gurizati a esta transmisión que prácticamente no ha parado, más de 20 horas reflejando y contando cada detalle, cada información desde diferentes puntos de la noticia, esta trascendental elección en Venezuela, donde un pueblo elegía si entre dictadura o democracia. Claudia, buenos días. Adelante. En nuestro compromiso, Carla, Ruth, permanecer en esta transmisión. Lo que se juega es muy trascendental para Venezuela, para la región, para el hemisferio y para el orden internacional. El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, ha sido uno de los hombres más firmes, más constantes en la defensa de la democracia en nuestros países. En el caso de Venezuela, ha mantenido una labor incansable, ha apoyado a la oposición, ha apoyado a María Corina Machado en cada una de sus intervenciones a nivel internacional, en cada una de las diligencias, porque Jorge Tuto Quiroga no solamente habla y opina, se encarga, organiza, mueve y trata de convocar las fuerzas internacionales para evitar que las dictaduras se sigan tomando nuestra región. Dictaduras que no son dictaduras clásicas, que no son las ortodoxas. En este caso estamos hablando de una organización criminal transnacional. Expresidente de Bolivia nuevamente, y como dijo María Corina Machado, de manera grosera, burlándose de la soberanía popular. Bienvenido a NTN 24. Gracias, Claudia. Un gusto estar en NTN 24. Lo de ayer que hemos visto ha sido la conclusión de un fraude que se ha preparado durante los últimos meses.
que fue grotesco, que fue burdo y que está siendo rechazado por todas las democracias del mundo. Solo empecemos por lo anecdótico, Claudia. Ha circulado en un medio una selfie que se saca un muchacho en el centro de cómputo, donde se ven las pantallas región por región que van tabulando con una abrumadora diferencia a favor de Edmundo en azul contra el rojo rojito del PSUV de Maduro. Segunda pregunta a este señor Elvis Amoroso, el ladronazo odioso, el delincuente que salió ayer a pretender hacer este fraude. Mire la cosa elemental que dijo Claudia. Dice, con 80% del voto escrutado, el margen es irreversible y anuncia que Maduro está 7 puntos supuestamente encima del mundo. En aritmética, en primer curso aprendemos que si falta 20% por contar y la brecha es 7, no puede ser irreversible aritméticamente. Está probabilísticamente, es difícil de revertir, pero no puede aritméticamente anunciar que fue irreversible después de horas de no tener ningún cómputo. Acusaron un supuesto hackeo súbitamente, cerca de la medianoche cuentan, y nos hacen creer que cuando hay 7% en la brecha, el 20% que resta no podría rebasar a ese 7, ni aritmética saben. Telesur, si ves los cuadros, muestran cuadros de 51 Maduro, 44 González y 4,6 haciendo copy-paste, copiar y pegar de varios candidatos, sumando 132% en un cuadro de Telesur. Claudia, ni siquiera coordina las mentiras de la Corte Electoral con las de su canal oficial. Pero eso es solo una muestra, lo estructural es, Claudia, que había 4 conteos rápidos que tiene María Corina, varios están saliendo, varias encuestas de boca de urna, del Wall Street Journal, ha salido el Washington Post, varios medios creíbles, y María Corina, a pesar de todo el sabotaje de intentar sacar los testigos de en varios lugares, no imprimir las actas, ya tiene cerca de la mitad de las actas. Cualquier estudiante de estadística con 4 conteos rápidos que muestran una brecha para Edmundo de 35, 40 puntos, con varias encuestas de boca de urna que muestran eso, y con la mitad de las actas irrebatiblemente demostrando eso, sabe que estadísticamente lo que han dicho ayer es el fraude más grosero de la historia democrática en América Latina. El pueblo venezolano no se lo va a calar, la comunidad internacional está rechazando. Esta semana va a haber reuniones de la OEA, pronunciamientos de Naciones Unidas, y Maduro sabe que el robo que ha intentado hacer anoche no va a pasar. Se ha robado todo en Venezuela 25 años, petróleo, oro, recursos, Banco Central. No va a poder robarle la verdad al pueblo venezolano, que ayer lo ha repudiado a ese narcotirano de Maduro. Ahora entendemos, Claudia, por qué no se aceptó, y se sabía, las misiones de la Unión Europea, las misiones del Centro Carter, por qué secuestran varios aviones de Copa para evitar que ingresemos el viernes y no estemos ayer anoche en Caracas dando el testimonio, por qué deportan a diputados españoles, senadores chilenos, diputados argentinos, ecuatorianos, mexicanos, a la alcaldesa, a la exalcaldesa de Colombia y toda la gente. ¿Para qué? Para no tener testigos de este robo grosero que el pueblo venezolano va a rechazar. Expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Ayer hubo una gran tensión ante el Consejo Nacional Electoral porque los delegados políticos, los testigos políticos de la Mesa de Unidad Nacional, representando a Edmundo González, a María Corina Machado, no se les permitió la entrada, no les dejaron entrar. Sin embargo, los técnicos acreditados de la MUD pudieron ingresar y gracias a que ahí entraron, cuentan con información importante y ya los técnicos nos lo van a explicar aquí en NTN 24, suficiente para demostrar matemáticamente cómo Edmundo González sí ganó las elecciones. Porque aquí se trata ya de hablar de datos y de temas concretos. Usted muy bien sabe que la comunidad internacional férrea en la defensa de la democracia escasea bastante, que a veces los intereses van más adelante que realmente los principios democráticos. Piden desde diferentes voces, lo dijo Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, un recuento de votos. Pide el gobierno de España a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, un recuento de votos. Y en los recuentos de votos se baja la presión y muchas veces las cosas terminan como no debe ser. Va a ser fundamental esos datos que la oposición pudo tener, las actas, 40% de ellas, entre 5 y 6 millones de votos.
Y de esas actas no hay ni una sola, atención, ni una sola que dé como ganador a Nicolás Maduro. Lo que sigue acá, triste y paradójico, como siempre, las culpas se recargan con el más débil, tocará demostrar el fraude que hace Nicolás Maduro, pero qué bueno que hayan accedido a eso. En ese paso, ¿cómo puede ser el acompañamiento que se haga desde afuera como ustedes para recopilar y mostrar con datos matemáticamente que aquí hay un fraude clarísimo? Claudia, clave y es fundamental lo que acabas de decir. Sí, estos señores equivocados vieron a Delsa, vieron a Perkins Rocha, gran trabajo de ellos por si acaso, y de Caldera, y quisieron evitar que entren. Y algunos delegados de María Corina, sí, y de Edmundo habían logrado ingresar. No solo eso, ayer, hemos dormido muy poco, hace unas 4 horas, 4 horas y media, recibí el último mensaje de María Corina, que el pueblo venezolano está movilizado en lugares donde no dejaban que ingresen los testigos capacitados de María Corina Machado. Gente del pueblo se acercó a la mesa y ha conseguido las actas que les negaron a María Corina y se las están trayendo. Le aseguro que va a tener más de la mitad de las actas. La información que acabas de señalar que están consiguiendo de dentro del CNE. En el CNE, ¿ustedes creen que toda la gente que trabaja son fraudulentos? No. Los militares, Padrino podrá ser un vendido y está hundiéndose con Maduro, señor Padrino. Usted el 2015 hizo respetar la voluntad popular, anoche se puso del lado del fraude grotesco y va a terminar su carrera en la ignominia. Pero hay militares que usted no cree que con su celular han sacado alguna foto y que la van a hacer circular porque no se van a prestar a esto. Sí, va a llover la información de dentro del CNE, de gente que estaba en las mesas, y te garantizo, María Corina, la gente ha olvidado una cosa, es ingeniera. Empezó su carrera como organizadora electoral. Yo sé que detrás de su elocuencia, su inteligencia, su perseverancia y su coraje, de repente no se dan cuenta que es cerebro de ingeniera y que sabe organizar esto. Y ella va a demostrar con los quick counts, los conteos rápidos, las encuestas de boca de urna, las actas, y va a demostrar que ha habido un fraude grotesco. ¿Qué está diciendo la comunidad internacional? Acta por acta. La nueva consigna hoy para Venezuela y del mundo es, antes era vamos a estar papelito por papelito, ahora es acta por acta por acta. En la OEA te garantizo que los expertos electorales, espero que el Consejo Permanente haga una resolución en ese sentido. Llamo a Almagro a despertar y que haga eso. Darles todas las actas que va a tener María Corina, las vamos a hacer públicas, darle los conteos rápidos, darle la encuesta de boca de urna, que llueva la información y que consigan un estudiante de estadística que diga que es posible que con más de la mitad de las actas que muestran una apabullante diferencia a favor del mundo, con conteos rápidos, con encuestas, si es posible en algún lugar de la humanidad que el resto de las actas sean unos marcianos que votan al revés, 70-30 para el mundo, la mitad, y la otra mitad tendría que votar 80-20 para Maduro. No, es inverosímil, nadie se va a tragar esto y acta por acta va a salir la información. Les garantizo que en estos días, les aseguro que en estos días, María Corina va a conseguir esa información y el mundo, acta por acta, hasta la última de las actas, va a constatar y verificar que lo de ayer ha sido el intento desesperado, el último estertor de un dictador de robarse la presidencia cuando no la puede ganar. Así es, Claudia. Sí, presidente Tuto Quiroga, es que usted acaba de dar también con el punto. Matemáticamente, el resto tendría que ser que Maduro ganara todo, pero obviamente por tendencia es imposible. Cuando el 40% de las actas todas las gana Edmundo González, no mágicamente las va a ganar Maduro. Además, esto contrasta con encuestas. Hay que aclarar también una cosa, y usted que es una persona tan precisa, me gusta tener esta conversación con personas que son absolutamente precisas. La oposición tiene que hacerse con todas las planillas. Obviamente se las van a tratar de esconder. Ayer veíamos en algunas regiones de Venezuela cómo trataban de robárselas, porque si bien el voto es electrónico, la máquina te entrega un comprobante, supuestamente anónimo, pero te entrega el comprobante que luego debe ser depositado en la urna, y por eso veíamos cómo depositaban el voto en la urna. Así que hay forma de contar, y los datos de la opción elegida se pasan a la planilla que debe ser firmada por todas las autoridades de la mesa.
Una vez, y las autoridades de la mesa están también los representantes, o por supuesto de María Corina. Por eso, obviamente, dificultaban la entrada de los testigos, para que esa firma no quedara, para que no pudieran revisar. Pero el trabajo fue titánico de todos ellos. Entonces, existe un resultado que ya muchos consideran como el presidente de Costa Rica, como el mismo país, diciendo que esto es un fraude abiertamente. Así, pónganme el gráfico, por favor, del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, proclamando o autoproclamando, porque recordemos quién es Amoroso. Ya les vamos a recordar, Amoroso, sancionado por la Unión Europea, proclamando a la medianoche como ganador de las elecciones a Nicolás Maduro, ¿sí? 51,2% de los votos frente al 44,2% de Edmundo González. Hombre, esta autoridad electoral controlada por el chavismo, señalando que los resultados eran presentados con el 80% de las actas escrutadas. Entonces, si el 40% todas eran por Edmundo, ese otro 40% tendría que ser todo por Maduro y sería un empate. O sea, matemáticamente. Es decir, esto no cuadra para nada. Y a esto se suma una exit poll clarísima, serísima, del diario más leído de los Estados Unidos, el Wall Street Journal, que es la organización Edison Research, que ha hecho la encuesta a boca de urna, dándole a Edmundo González más de 30 puntos porcentuales por encima de Nicolás Maduro, que obtenía un 31%, y Edmundo 65%. Y es que Edison Research no es cualquier autoridad de estos estudios de las encuestas. No, son muy serios, y el margen de error jamás podría ser más del 30%. Es decir, esto es inadmisible. Edison Research ha hecho estudios en 66 países, encuestas más de 12.000 desde 1994, y tiene 19.000 experiencias en encuestas personales. Presidente Tuto Quiroga, aquí hay otra prueba. Pero la mayor es la que ellos mismos dicen, que con el 80% ya tienen las actas escrutadas, cuando el 40% de esas actas, el 40% del total de las actas, dan como ganador con una diferencia brutal, 70% Edmundo González, como matemáticamente, contando otro 40% para dar el 80% que quiere darnos el Consejo Nacional Electoral, va a dar como ganador a Nicolás Maduro. Así es, Claudia, y fíjate, yo hablando con María Corina anoche tarde, lo siguiente, la diferencia es tan grande a favor del mundo. No estamos en una situación, para darle contexto, como la de Capriles Maduro, donde las fuerzas estaban parejas y moviendo 2 o 3 puntos podías alterar esto. No estamos en esa situación. O la de Bolivia 2019, que la conozco bien, la receta es parecida. En Bolivia, donde empieza el problema, cuando paran la transmisión de actas el domingo en la noche, las dejan de transmitir durante 24 horas, y cuando vuelven a transmitir, súbitamente aparece que se revierte la tendencia. En Bolivia se estaba hablando, si recuerdas, si Morales ganaba a Carlos Mesa, Evo Morales, por más de 10 puntos, que eso es lo que se requería, y no, le estaba ganando por 7 o por 8. Paran la transmisión, y cuando 24 horas después vuelven a transmitir, súbitamente le gana por 10,5. Milagroso cambio de tendencia. Ahí estaba la OEA, dijo que eso era inverosímil, se hizo las auditorías, se demostró un fraude grotesco. La ventaja de lo de anoche, Claudia, es lo que estás señalando. Esto no es casi mitad como lo de Capriles. No es un tema de manipular unos pocos puntos como en Bolivia 2019. No, es una diferencia abrumadora, lo cual permite que, a pesar del señor Maduro y al señor Elvis el criminoso, el de la Corte Electoral, y muestra su prontuario, por favor, no van a poder tapar esto, porque la diferencia es tan grande que si María Corina consigue más de la mitad de las actas, te doy un ejemplo muy sencillo. No tienes que tener 100% de las actas. Si solo tienes 80% de las actas y Edmundo tiene 70% en esas, se los hago fácil, señor Elvis criminoso, que anoche usted no sabía que 7 es mucho menos que 20, le hago el cálculo. 80% de las actas con 70% de Edmundo, 7 por 8, 56. Ya tendría, solo con esas actas, un triunfo claro y nítido. Entonces, conforme llegas a más de 2/3 de las actas, se va a demostrar
que Edmundo tiene más de la mitad. Conforme llegues a un poco más de la mitad de las actas, se va a mostrar que lo que ha dicho Elvis, el criminoso anoche, no da por ningún lado y María Corina va a conseguir toda esa información. Y lo que tú señalas, con todas las actas físicas que demuestran esto, con encuestas de boca de urna como la del Wall Street Journal, que es de lo más creíble que existe, con todos los conteos rápidos, yo pido que el Consejo Permanente, Naciones Unidas, Unión Europea, tienen sus expertos electorales, que reciban toda esa información, que se la ponga pública y que uno diga que Maduro había ganado la elección. Es imposible. El señor Maduro, que se ha robado y saqueado a toda Venezuela, a su oro, a su petróleo, a sus minerales, a su Banco Central, todo lo que ha querido saquear, la verdad no la va a poder robar. La verdad va a triunfar. Y como dijo María Corina ayer, lo único que ultraja, lo único que genera violencia es el ultraje a la verdad. Y no van a poder tapar este triunfo apabullante que hubo de Edmundo González. Fuerza venezolanos y comunidad internacional, síganse pronunciando, sean un poco más claros. Están algunos timoratos como Colombia y otros, algunos clarísimos y frontales como Uruguay, como Guatemala y demás. España creo que ha salido. Pedimos una sola cosa, se cuenta acta por acta hasta las últimas de las actas. Ese es el final que pide María Corina. Hasta el final quiere decir acta por acta, hasta el último de las actas, y van a ver que Edmundo González ganó abrumadoramente la elección y que Maduro se la quiere robar de manera grotesca. Elvis, como le dice usted al presidente Tuto Quiroga, don Elvis. El criminoso. Bueno, don no. Elvis amoroso, ¿cómo es? El criminoso, bueno, le digo sancionado por la Unión Europea. Y bueno, y es que no está usted lejos de la realidad porque es sancionado por la Unión Europea en las sanciones individuales. Atención, una cosa son las sanciones individuales, otra las colectivas. Las acciones colectivas siempre tienen esta polémica de que pueden afectar esas sanciones económicas al pueblo. Estas son las personales, que le afecta el bolsillo directamente a ese funcionario o a esa persona que ha abusado y que ha robado. Bueno, ahora en mayo de este mismo año 2024 decide la Unión Europea levantarle la sanción a Elvis Amoroso, aplaudiendo el gesto de buena voluntad de poner un calendario electoral y como buen mensaje o un mensaje de buena fe para este proceso electoral, y le levantaron las sanciones hace apenas 2 meses junto con otros 3 exrectores del Consejo Nacional Electoral. Bueno, y aquí el papel de la Unión Europea inmediatamente, pero es que no pasaron ni días. La dictadura criminal le dice a la Unión Europea, ustedes no vienen a verificar, sabiendo que la Unión Europea es la que tiene la capacidad técnica más amplia, avanzada y precisa de observaciones electorales. Aquí tiene que actuar la comunidad internacional, expresidente Tuto Quiroga. Ustedes van a hacer, obviamente, esa labor de ir, de exigir, de pedir desde el Grupo IDEA. ¿Cuál es el mensaje concreto para la Unión Europea? A la Unión Europea, a la OEA y a las Naciones Unidas, ustedes, los 3, tienen equipos de observación electoral completos. No les han permitido observación, pero pueden hacer un análisis minucioso, técnico y cualificado. ¿Haciendo qué? Haciéndose presentes en Venezuela. Yo quiero ver resoluciones del Consejo Permanente de la OEA ahora, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, que señalen que la única forma que reconocen la elección es con sus equipos técnicos, yendo a Venezuela, conversando con María Corina, revisando lo que ha señalado las encuestas de boca de urna, los conteos rápidos que se han hecho, hay 4 por lo menos y va a haber más, todas las actas y contar las actas una por una, hasta la última, hasta el final de las actas, y que digan si no ha sido esto un fraude grotesco. Es la única manera que pueden reconocer esto. Y los europeos ojalá que aprendan. Qué enorme ingenuidad levantarle las sanciones a Elvis, el criminoso, el que anunció ayer ese robo. Pero si se ha robado todo, ¿cómo no se va a robar una elección semejante criminoso? Le levantaron la sanción, como tú has recordado, de forma tan certera, Claudia.
y pensando que con eso los iban a invitar. Dios mío, que son ingenuos y contemporizadores. No saben que este es el esbirro de Maduro. El problema de Maduro son sus sanciones, las de Cilia, las de los Rodríguez, sus recompensas. Entonces la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, tienen que decir que solo van a reconocer un resultado cuando se cuente acta por acta, manden los equipos, verifiquen esto y digan la verdad. Venezuela sabe la verdad, el pueblo sabe la verdad, María Corina va a tener la verdad, la va a demostrar, háganse presentes y digan claramente la verdad. Edmundo González ganó la presidencia. Aquí surge algo muy interesante, Claudia, que Maduro no se da cuenta. La posesión es el 10 de enero. La elección, tú sabes perfectamente, tenía que ser en diciembre. Él la anticipa al 28 de julio. ¿Para qué? Para alejarse de la elección norteamericana, para estar en medio del traspaso de poder del Parlamento Europeo saliente al entrante y la recomposición de la Comisión Europea y todas las cosas que pasan, para hacer la elección a 3 días de que inauguren las Olimpiadas y que todo el mundo esté viendo a los nadadores, a los gimnastas, y yo estaré viendo al maratonista boliviano Garibay en unos días, pero no nos vamos a distraer ni un minuto. Aquí andamos sin dormir varias horas y no vamos a permitir que se la roben. ¿Y qué es el efecto? María Corina. Tiene ahora María Corina no 2 semanas, no 3 semanas, como hubiera sido si la elección es en diciembre y en Navidad. No, ahora tenemos 6 meses hasta el 10 de enero. Gracias, Maduro, tontito, por haber dado esa ventana de oportunidad. Amplia cantidad de tiempo y mucho margen para que María Corina, acta por acta hasta la última, con las encuestas de boca de urna, con los conteos rápidos, demuestre al mundo que el mundo ganó. Y así va a ser con el trabajo que se va a realizar. Así será, presidente Tuto Quiroga. Señor expresidente, la labor es titánica, la de María Corina, la de Edmundo González, ahí en terreno, la de los mismos, cada uno de los venezolanos defendiendo el voto. Pero yo quiero resaltar hoy una declaración, porque de San José de Costa Rica, 29 de julio, después de conocerse, obviamente, esta autoproclamación, porque obviamente no podemos desconocer la realidad, tenemos que ser objetivos, el Consejo Nacional Electoral le trabaja a Maduro, esta es una autoproclamación de victoria. El mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, no ha tenido ningún eufemismo y ha dicho que esto es una proclamación fraudulenta. Escúchenlo ustedes. El gobierno de Costa Rica repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta. Trabajaremos con los gobiernos democráticos del continente y los organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad sagrada del pueblo venezolano. Bueno, la actitud de un presidente de la comunidad internacional es el de Costa Rica, pero por supuesto este tipo de reacciones, presidente Tuto Quiroga, que son contundentes, porque ahora entonces empieza esta tendencia de unos a jugar a la neutralidad, no tenemos ningún candidato favorito, hay que hacer reconteo de votos. Bien, bienvenido, pero si se hace desde lo técnico, obviamente. Pero frente a esta obviedad, bueno, hasta el momento es el único mandatario tras conocerse el resultado del Consejo Nacional Electoral, en jugársele y decir de frente y sin usar eufemismos de qué se trata. Claudia, yo creo que ha habido varios. La Calle dijo, así no. Empezó su tuit así no. Nunca he visto un presidente en funciones que empiece así diciendo, así no. Y varios que se han pronunciado, el de Milei es bastante más agresivo que eso, el dictador decadente y sacó todo. Bueno, por eso Maduro, para distraer anoche, se la toma con Milei, habla mal de todo. Sabemos lo que son, buscan los efectos distractivos. Mira, señor Maduro nos dijo a los expresidentes que somos ridículos, showceros, que somos tal por cual, saqueadores. Mira, el único investigado ante la Haya por crímenes de lesa humanidad, Nicolás Maduro, eres tú, el único con recompensa sobre tu cabeza y la corona fraudulenta que te han puesto ayer por 15 millones de dólares de la DEA, eres tú, el único narco eres tú, el único que es colonia cubana, satélite iraní y un vulgar hijo de Putin, del ruso, eres tú, y no te vas a poder robar las elecciones como la teocracia iraní,
como la dictadura cubana, que por lo menos ya no disimula, es régimen de partido único para evitar esta clase de problemas, o el señor Putin que se corona. No, 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 en América Latina esto no va a pasar. Hay declaraciones muy firmes de varios presidentes, otras un poco más cautelosas. La de Chile, yo la destaco, la de Chile. Te pido que más adelante puedas leer lo que dice Boric, lo que dice el canciller. Y sobre todo hay una línea general que palabras diplomáticas más o palabras más frontales como las de Milei señalan que esto no es creíble y que se debe demostrar acta por acta hasta la última. Y María Corina con su equipo, si traen los expertos, ojo, les pido que los traigan y que hagan informes con membrete, Naciones Unidas, OEA, estadísticamente esto no es creíble, no tiene base alguna. Edmundo González ganó las elecciones. Le agradezco a Maduro por haber anticipado la elección 6 meses o 5 meses para poder darnos suficiente cantidad de tiempo hasta la posesión para que antes de enero sobra el tiempo para demostrar que Edmundo González ganó la elección y que Maduro, como dice el presidente Chávez de Costa Rica, está buscando una proclamación fraudulenta que en la región se va a rechazar. Te aseguro que así va a ser, Claudia. Y cuando esto termine, a los crímenes de lesa humanidad que están investigados en La Haya de parte de Maduro y toda la violencia y las violaciones de derechos humanos contra su pueblo, al narcotráfico, con recompensa de la DEA, le va a agregar ahora un crimen más, el intento más burdo y grotesco de robarse una elección. Alguno dirá una raya más para el tigre. No, es un prontuario interminable. Y antes de que este proceso concluya, mucho antes de enero, te aseguro que al señor Maduro le espera una hamaca caliente en un país caribeño o una celda fría en La Haya, y a su gente también. Y los que están ayudando a Maduro, a Cilia, a los Rodríguez, a Elvis el criminoso, pongan las barbas en remojo porque van a tener que responder por esto. Y señor criminoso, señor padrino, tenían una última oportunidad ayer de reivindicarse ante el mundo y escogieron hundirse y acabar sus carreras públicas con Maduro. Qué vergüenza de padrino, pero padrino, tú sabes bien que tus soldados que han estado allá saben la verdad y que estás traicionando a tu uniforme. Ojalá te venga un ataque de mínimo de racionalidad democrática. Yo te vi el 2015 en la elección parlamentaria, cuando saliste, cerraste las mesas y reconociste el triunfo de la oposición, y la oposición tuvo 2/3 del Parlamento. Después castraron el Congreso con sus jueces, tema aparte. Tenías última oportunidad, padrino, ayer, la has dejado pasar esa oportunidad, tienes poquitas horas para ponerte a derecho antes de que te hundas con Maduro. Ojalá que lo hagas, sino también la hamaca caliente caribeña o la celda fría en La Haya es para ti también. ¿Esos fulles ustedes ya los pasaron ahorita? ¿Perdón? Sí, presidente, muy bien, aquí estábamos buscando precisamente esas declaraciones de Boric. Efectivamente, el presidente de Chile ha dicho que, que difícil de creer. Lo de Milei fue antes de conocerse el resultado del Consejo Nacional Electoral. Obviamente también hablando como es contundente, ya los vamos a ver. Aquí los tenemos, ya me dicen en producción ya me dicen que los tenemos. Muy bien. Miremos a la de presidente. El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. Dictador Maduro, afuera. Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La libertad avanza en Latinoamérica.
Así no, era un secreto a voces, iban a ganar sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano. Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo. Recibimos con muchas dudas los resultados anunciados por el CNE. Por eso son imprescindibles los informes de las misiones de observación electoral, que hoy, más que nunca, deben defender el voto de los venezolanos. Chile, Perú, Paraguay, bueno, ahí los está, Argentina, ahí los estábamos viendo. Costa Rica, muy, muy duro Costa Rica, esto es fraudulento. El gobierno de Costa Rica repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana. Hay mucho trabajo, presidente, expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, mucho trabajo de aquí en adelante, así que yo le agradezco mucho su tiempo aquí en NTN 24 y nos seguiremos encontrando en estos espacios, en otros, precisamente usted en esa lucha y nosotros como periodistas acompañando también la búsqueda de la libertad y de la democracia. Le agradezco nuevamente por todo ese trabajo que hace y bueno, y por estar con nosotros. Gracias, Claudia. Seguimos. Gloria al bravo pueblo. Ayer ustedes el yugo lanzaron. Elvis, el criminoso, no ha querido reflejar eso, pero con el paso de los días se va a demostrar que el yugo ha sido lanzado y ustedes serán libres. Gracias, Claudia. Fuerza Venezuela.